Aliados el día y la noche, bailando al compás de la tierra al girar. Unidos los sueños y el tiempo. Parecía un sueño, una ilusión. Era difícil de imaginar que un día nos íbamos a encontrar con tantas organizaciones aliadas y familias en un mismo lugar, compartiendo un sentimiento y descubriendo que sí es posible, que sí podemos soñar, que sí podemos sembrar la semilla del cambio de mentalidad y aspirar a un presente y un futuro donde todos y todas podamos adaptarnos al cambio climático. Lo que una vez pareció un sueño, sucedió. El programa Adaptados dio frutos e impactó de gran manera al país. La Expo Adaptados fue la forma ideal que encontramos para mostrar los resultados del programa Adaptados. Yo creo que todo nació cuando comenzamos a ver ese montón de resultados y esos testimonios tan hermosos de la gente de contar la forma en que hoy están más adaptados ante situaciones del clima. Nos soñamos en Fundecooperación una forma de llevarle el mensaje de las acciones de adaptación climática a todo el mundo. Es muy fácil sentir que no hay nada que se está haciendo, es que un montón de cosas que deberían hacerse, y uno dice, es que no, es que hay un montón de cosas que se están haciendo. Yo quería que fuera de poder mostrar lo que estábamos haciendo de una forma muy vivencial, que le ayudara a la gente a decir, sí, yo puedo hacer eso. Sí, yo también puedo hacer esas acciones. Mira, eso también me aplica a mí, no solo le aplica a otras personas. Contagiemos a muchas más personas de esas lindas historias, de esos lindos testimonios, pero sobre todo de esa forma de adaptarse al cambio climático. El programa Adaptados recorrió todos los rincones de Costa Rica a lo largo de 8 años. Ese gran sueño que teníamos de mostrar todo lo que se había hecho en el programa Adaptados a través de una gran expo, aterrizó en lo que vemos, lo que fue la Expo Adaptados, donde pudimos tener un montón de personas visitando y entendiendo y siendo parte de ese contagio de acciones de adaptación. La Expo Adaptados fue para mostrar todos los lindos resultados del programa Adaptados. Pero, ¿qué es el programa Adaptados? Descubramos juntos esta gran iniciativa de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Adaptados, un programa de adaptación climática con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de las comunidades locales ante el impacto del cambio climático y mejorar la resiliencia o adaptación de sectores críticos como el agropecuario, recurso hídrico y zonas costeras. Este programa es ejecutado por Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las acciones de Adaptados han permitido la restauración costera, la conservación y manejo de cuencas hidrográficas y han generado alternativas sostenibles que mejoran la capacidad de adaptación en los sistemas productivos ganaderos, agrícolas y pecuarios en zonas vulnerables del país. Aquí estamos al lado de la máquina de purines. Es parte del proyecto de Adaptados. Nos donaron la tubería para poder llevarlo a fertilizar los potreros. Y gracias a eso se mantienen más verdes, más frescos, podemos alimentar más ganado. Entonces yo siento que ha sido de mucha ayuda. La restauración de arrecife de coral es muy similar a la reforestación en bosque, pero en lugar de usar árboles, nosotros trabajamos con corales, que vienen a ser los equivalentes biológicos, solo que en el océano. Con equivalente biológico me refiero a que construyen, dan tridimensionalidad, representan refugio para un sinfín de organismos marinos, muchísima biodiversidad asociada, y esa biodiversidad se traduce en alimento para muchas de las personas de la costa. También la protegen, fungen como barreras que protegen en contra del embate del océano. Como presidenta de la SA del Distrito de Río Blanco, me siento sumamente orgullosa de ser la primera ASA de presentar la tarifa de protección del recurso hídrico. Pues esto se logró también con los fondos de Fundecooperación, de Adaptados y sobre todo con el gran apoyo de Aliarse, ARECEP y el AIA. Fue así que logramos optar por esta tarifa. ¿Qué es una tarifa de recurso hídrico? Es un aporte que da cada usuario
para proteger nuestros recursos para generaciones futuras. Costa Rica fue uno de los pocos países latinoamericanos que recibió el monto máximo de $10 millones que otorga el Fondo de Adaptación, establecido como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para apoyar proyectos de adaptación al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad en países en desarrollo. Adaptados ha contribuido a optimizar procesos y darle valor agregado a productos y servicios que han mejorado la calidad y empoderado a sectores y grupos vulnerables, a generar, difundir e intercambiar conocimiento para la toma de decisiones, a generar ciencia aplicada a la adaptación al cambio climático y a desarrollar soluciones novedosas con potencial de réplica en otras regiones y países. Asimismo, ha puesto a disposición financiamiento para personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, ha establecido numerosas alianzas, programas y procesos institucionales, así como ha apoyado el desarrollo de la política pública. Los esfuerzos de Adaptados están vinculados a nivel global con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y tanto a nivel global como nacional han integrado y contribuido con instrumentos de política pública en materia climática. Para Adaptados, es posible preparar a Costa Rica ante el cambio climático y hacerlo por medio de un desarrollo sostenible. Uno de los grandes retos, pero también uno de los grandes orgullos que nos da en Fundecooperación es la gran cantidad de alianzas y organizaciones con las que nos tocó trabajar, pero también nos permite ahora ver con el cierre de Adaptados toda la gran cantidad de acciones impresionantes que está haciendo el sector agro. La Expo Adaptados nos sirvió para darle magnitud a lo que estamos haciendo. Es muy fácil que pensemos solo en una finca, pero cuando vemos todo lo que eso implica, mucho más allá de una finca y más bien en una comunidad agropecuaria, más bien en una organización y mucho más, nos damos cuenta de que la magnitud de la suma de los esfuerzos y de la participación y del cambio de personas que antes, cuando venía el fenómeno del Niño o una sequía o muchísima lluvia, se veían muy afectados. Y ahora probablemente dicen, no, yo ahora tengo más alimento para las vacas y entonces ahora puedo tener más vacas y ahora entonces puedo generar más queso y eso me genera más ingresos y entonces ahora además mi hijo trabaja conmigo y entonces, y todo eso entonces nos generan a nosotros, la verdad, que un gran orgullo del resultado que estamos generando. Encontramos una gran cantidad y trabajamos en una gran cantidad de soluciones y alternativas donde las mismas familias productoras y las organizaciones fueron protagonistas de los resultados que logramos. Nos llena de muchísimo orgullo ver todos los testimonios y las historias de vida detrás de un montón de fincas y de familias productoras que están haciendo las cosas diferentes y que eso les genera un montón de resultados. Menos afectación climática realmente esa es la razón de ser de este programa. Reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante el impacto del cambio climático y mejorar la resiliencia y adaptación de sectores críticos como el agropecuario es el gran objetivo del programa Adaptados. En las fincas esto se ha logrado por medio de tecnologías climáticas y buenas prácticas que contribuyen a optimizar los procesos, mejorando la calidad de vida de las personas productoras. Osvaldo Córdoba, productor de Esparza dedicado a la ganadería de doble propósito, afirma que Adaptados le instó a tomar medidas de adaptación para lograr que la leche que producen sus animales no disminuya en la época seca. Aprendió a aprovechar el agua de su finca y a proteger sus nacientes, llevando el agua al ganado y no a la inversa. También recibió una máquina de ordeño que le ha permitido ahorrarse 2 horas cada día, que ahora utiliza doblando la producción e integrando a su compañera en la elaboración del queso. Parte del éxito que la finca avanzara tanto, porque se puede decir que avanzó el doble, fue llevar los registros. Eso es parte y muy importante para ver la finca que tenía ahora como una empresa. Ha sido de mucha ayuda el llevar el registro de la finca y del ganado y de los gastos. Como la finca de Osvaldo, más de 1.600 fincas han implementado acciones climáticas que han marcado un antes y un después de Adaptados en sus resultados. Con la transformación de las fincas, se da también un cambio en la vida y autoestima de las personas productoras que, al constatar el impacto positivo de la tecnología, confirman que es posible desarrollar un negocio próspero.
Migdalia Macís, productora de la zona norte, implementó gracias a Adaptados un sistema de fertirriego con purines para fertilizar los pastos, aprovechando todo lo que se genera en la finca y al mismo tiempo poder alimentar bien a sus animales, con lo cual pasó de producir 10 a 40 kilos de queso y a tener más vacas en producción. Yo invito a las mujeres productoras a que se animen a hacer sus proyectos realidad. No quedarse en el que yo no puedo, porque soy mujer. Demuestre que sí se puede, porque yo soy una de las personas que me decían, usted no puede, y véame dónde estoy. Mileni Soto, joven ganadera de Miramar, asumió la responsabilidad de la finca familiar y ha sido la principal impulsora de medidas de adaptación. Teníamos 7 apartos y en la actualidad contamos con 18 apartos y pensamos realizar más. Debido a la división de apartos que realizamos, se nos presentó una nueva problemática, que era que cada aparto necesitaba tener el agua para consumo animal. Entonces, lo que se hizo fue traer el agua de una naciente que tenemos en la parte baja de la finca, y de ahí esa naciente genera mediante el ariete hidráulico el agua y la sube por poliducto hacia los abrevaderos, los cuales cuentan con boya. Adaptados ha mostrado la sinergia que existe entre mitigación y adaptación. La ganadería baja en emisiones fomenta la arborización en potreros, captura carbono y brinda sombra, lo cual impacta la productividad. Lo mismo sucede con el fertirriego, que produce menos óxido nitroso y emplea una menor cantidad de agua también. Esto lo sabe bien María José Hernández y Javier Baltodano, propietarios de la finca El Encanto, quienes producen leche y también protegen uno de los ecosistemas más vulnerables de Guanacaste, como lo es el bosque tropical seco. Uno de los retos que el futuro nos presenta a cualquier finca productiva es el bajar los consumos externos que utilizamos y aprovechar lo que se encuentra en nuestro propio entorno. Con esa idea, nosotros cosechamos de los bosques que conservamos aquí mismo en la finca lo que se conoce como microorganismos de montaña. Nosotros aprovechamos estos microorganismos fermentándolos con semolina, con melaza, y una vez activados con el mismo equipo con el que regamos los purines, los regamos alrededor de la finca. Aquí en la finca hemos aprovechado las partes más planas para tener nuestros potreros, nuestros pastizales, y lo que son las cordilleras llenas de piedra las hemos dejado para conservación de bosque, que además nos brinda el servicio de sombra y tapaviento para la producción lechera. Otro aspecto de Adaptados fue el apoyo a la seguridad alimentaria mediante la agricultura familiar con un enfoque resiliente y de buenas prácticas de manejo integral de fincas basadas en el rescate del conocimiento ancestral, fomentando el uso de semillas de calidad que permita adaptarse a los cambios climáticos y contar con un valor agregado. A las mujeres de otros asentamientos las invitaría a que se organicen, porque organizado hay más apoyo de las instituciones y así pueden surgir cosas mejores en los grupos. Se desarrollaron capacidades en personas productoras y se promovió la conservación y producción de semillas por parte de comunidades locales e indígenas en todo el país, protegiendo, asimismo, los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos. Otra gran iniciativa de ciencia aplicada fue el desarrollo de una estrategia para mejorar el perfil genético animal, adaptando la ganadería de leche a las condiciones del trópico con el fin de tener sistemas de producción más resilientes y competitivos. Uno de los pequeños ganaderos beneficiados fue Fabio González, de Sardinal de Punta Arenas, quien afirma que los animales de su finca son altamente productivos y adaptados a las condiciones difíciles de la época seca. Parte de la adaptación al cambio climático consiste también en adaptar la raza o el ganado que manejamos en nuestra finca. Aquí a mis espaldas podemos ver los animales que estamos produciendo ahora en la finca, que son animales F1, media sangre por así llamarlos, que son animales muy altamente productivos y adaptados a las condiciones difíciles que tenemos en los veranos. Con nuestros animales básicamente lo que buscamos es producir más rentablemente, que sean animales que produzcan mayores cantidades de leche en las condiciones que se ven en la finca.
La sostenibilidad de la adaptación climática requiere de financiamiento para realizar las inversiones requeridas. Por eso, Fundecooperación creó Ganadería Proclima y Agricultura Proclima, productos de crédito que buscan transformar las fincas con tecnologías y acciones climáticas que puedan generar encadenamientos e impactar de forma positiva a las personas y sus comunidades. Sonia Gómez, propietaria de La Sanita en Cartago, una finca agrícola con medidas de adaptación basadas en ecosistema, implementó medidas climáticas para conservar el suelo, como uno de los principales recursos para mejorar la adaptación de sus cultivos. Con curvas de nivel y zanjas bordo, logró aprovechar las laderas a la vez que protegía la tierra de la erosión. Por otro lado, optó por un crédito Proclima para complementar lo recibido como beneficiaria de Adaptados y así adquirió un sistema de riego para su invernadero, lo que le permite sembrar en época seca. Ahora tenemos un sistema de reguío que trabaja con el mismo invernadero y así yo aprovecho el agua, contribuyo con el medio ambiente y puedo sembrar en verano. Sin duda, Adaptados ha logrado una transformación en el sector agropecuario, pues cada persona productora y cada comunidad que implementa acciones climáticas se convence de que hay un camino para no solo hacer frente a los efectos del cambio climático, sino para generar una producción con desarrollo sostenible. La Expo Adaptados fue una pequeña muestra de un gran esfuerzo que todo el equipo de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible realizó junto a una innumerable cantidad de instituciones y entes ejecutores aliados del sector agropecuario, con el fin de implementar en Costa Rica acciones eficientes de adaptación al cambio climático, tecnificación y fortalecimiento en finca con el fin de identificar y desarrollar nuevas alternativas de trabajo y así lograr más personas productoras adaptadas y resilientes. Para Fundecooperación y en general, más en específico para el programa Adaptados, el área de generación de capacidades fue un componente muy importante justamente para poder llevar a todos esos diferentes niveles, desde la persona, desde la organización, pero tal vez inclusive hasta la política pública, de cuáles son esas mejores decisiones que podemos tener dependiendo de nuestro contexto para mejor adaptarnos al cambio climático. Trabajamos muy fuertemente en generar las capacidades para que cada persona sea protagonista de sus propios cambios y su propia ruta de transformación. No es solamente yo hago lo que me dicen, sino es ¿y por qué lo hago? Y si las cosas cambian, ¿qué decisión tomo? El componente de generación de capacidades nos permite más mostrar ese cambio de las personas, ese cambio de las organizaciones de lo que era un antes y un después. Ya ellos mismos y estas mismas personas no pueden concebir por qué alguien no haría esas medidas de adaptación en la finca. Entonces, son los principales promotores que son quienes están replicando y convenciendo a muchas otras personas de hacer acciones de adaptación. Realmente a mí me complace muchísimo mostrar los resultados de generación de capacidades porque nos muestra la transformación en la vida de las personas y de las familias. Los proyectos apoyados por el programa Adaptados han generado y difundido una importante cantidad de información y conocimiento que le ha permitido a diferentes sectores prepararse de una mejor forma ante fenómenos hidrometeorológicos, con datos veraces y detallados para tomar mejores decisiones de acción en sus fincas y comunidades. La difusión se complementa con capacitaciones en línea para ampliar el conocimiento sobre fenómenos y variables climáticas. Desde que nos invitaron a participar en el programa de alerta temprana, desde el gobierno local fue una prioridad y en realidad un privilegio porque esto representa un insumo para un problema que en realidad se ha venido dando desde hace muchos años y específicamente en la comunidad de Nosara, que es una de las comunidades más vulnerables del cantón y donde años anteriores pues hemos tenido muchos problemas de inundación. Por eso con los cursos que se impartieron para las personas líderes de la comunidad, muy importante porque no solamente crearon conciencia, sino que también los ayuda a prepararse para poder evitar algo tan importante como es evitar las pérdidas humanas, que en realidad es la razón primordial.
Adaptados también ha posibilitado la aplicación de la ciencia a las necesidades de adaptación climática en el campo, respondiendo con herramientas que pueden ser reaplicadas según las condiciones y necesidades de realidades concretas con resultados y beneficios medibles. Un ejemplo es el sistema para el manejo de incidentes por incendios forestales, mediante una aplicación móvil con el fin de apoyar la estrategia de manejo integral del fuego. El piloto se hizo en el área de conservación Guanacaste, una de las zonas más vulnerables del país y último gran reducto de bosque tropical seco. Este sistema brinda información sobre topografía, cobertura vegetal, ubicación de pozos de agua y caminos, así como el pronóstico climático de precipitación, velocidad del viento, temperatura y humedad. La aplicación ha permitido una efectiva toma de decisiones que ha incidido en la reducción de hectáreas afectadas por incendios. Hoy el sistema es muy bueno, el sistema por sí solo es muy bueno. Creemos que a futuro vamos a tener mejores beneficios. Para nosotros la cartografía de riesgos es muy importante porque a través de ello nosotros podemos tener una predicción científica de los lugares probables donde va a ocurrir un incendio. Entonces nosotros orientamos nuestra energía, nuestras patrullas móviles hacia esos puntos y vamos a tener todos los grupos en estado de alerta, especialmente en aquellos días del verano que hay mucho viento y que la temperatura está muy elevada. Entonces todo este complemento ayudan a prevenir los incendios forestales, es un factor de prevención. Otra herramienta novedosa fue la metodología de zonificación agroecológica, SAE, para enfocar la adaptación al cambio climático en el ordenamiento territorial en Costa Rica. Esta determina las limitantes de suelo y clima de un área determinada y la clasifica en grados de aptitud con el fin de tomar decisiones para el desarrollo de distintos cultivos. Con Adaptados se generaron 13 mapas de zonificación. También se desarrollaron herramientas para utilizar escenarios de riesgos climáticos en el ámbito municipal y facilitar el acceso de información meteorológica para toma de decisiones en las fincas. Sin duda, la sostenibilidad es clave para asegurar que las acciones del programa Adaptados se mantengan en el tiempo. Y para esto es vital el fortalecimiento de programas, procesos institucionales y política pública, así como el acceso a financiamiento. En el caso de la creación y el fortalecimiento de la política pública, Adaptados alimenta programas y planes a nivel nacional e internacional, mostrando logros concretos en la práctica. El programa impacta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de las Naciones Unidas. También aborda las necesidades prioritarias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, como es el caso de desarrollo humano e inclusión social, turismo, desarrollo agropecuario y rural, ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial. El programa Adaptados ha sido instrumental para aprender qué es la adaptación basada en comunidades y qué es la adaptación basada en ecosistemas. Desde una forma práctica se trabajó y se trabaja con una serie de productores, de productoras, de pescadores, y estos fueron insumos críticos para la formulación de política pública en adaptación. Tanto la Política Nacional de Adaptación como el Plan Nacional de Adaptación se basaron mucho en esos aprendizajes y en esas vivencias prácticas de cómo se hace adaptación en los distintos territorios, en la parte urbana, en la parte rural, incluso a nivel de las costas. Respecto de la contribución nacionalmente determinada de Costa Rica, donde se establecen los compromisos de mitigación y adaptación al cambio climático del país, los proyectos de Adaptados se vinculan a las propuestas de adaptación basada en comunidades y ecosistemas, salud ambiental y financiamiento para la adaptación, entre otras. Adaptados también muestra resultados concretos en la Política Nacional de Adaptación, la Política de Descarbonización, la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono, así como las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas, NAMAS. El día de hoy estamos en la finca de don Rolando Barrantes en el Saíno de Pital, porque esta finca se seleccionó como una finca vitrina dentro de un proyecto que el INTA formalizó con Fondo de Cooperación para desarrollar capacidades en personas productoras a nivel nacional. Esas capacidades son de mitigación y adaptación al cambio climático.
Tenemos 3 ejes temáticos que están siendo desarrollados, uno ensilaje, uno cosecha del recurso, manejo del recurso hídrico y otro manejo y conservación de suelos. Todos van a hacer trabajo o desarrollar actividades, gestión de conocimiento y transferencias de tecnología a nivel nacional. Finalmente, otra iniciativa de gran impacto generada por Adaptados es Turismo Motor de Desarrollo Local, Tu Modelo, en la cual se realizó el mapeo de oferta de productos agropecuarios de acuerdo a criterios de sostenibilidad, así como la demanda de estos en empresas turísticas de 4 regiones del país. Este programa permite a las personas productoras garantizar un mercado cautivo para sus cultivos, mientras que la industria turística puede contar con producto autóctono y fresco para su menú, así como un diferenciador que cautiva a turistas que valoran y apoyan el desarrollo sostenible. Para nosotros en Superpollo es muy importante saber que contamos con un mercado seguro dentro de la zona, colocando nuestro producto, en este caso huevos y pollo, dentro de hoteles. Y además pensamos que proyectos como Tu Modelo pueden ayudarnos a nosotros como empresa y personas productoras para tener una seguridad de mercado a lo largo del tiempo. La Expo Adaptados fue un viaje por todos los rincones que exploró el programa Adaptados, un recorrido que nos llevó por las fincas, nuestras raíces, por la innovación en tecnología, por el arte y la cultura, por la riqueza de nuestra gastronomía, las cuencas y mares, de una manera lúdica y a la vez fantástica, que nos acercó a la realidad de un mundo adaptado que sí es posible. Desde el inicio del programa Adaptados dijimos vamos a identificar y vamos a trabajar con comunidades costeras para poder también llevarles a buscar dónde están esas rutas de adaptación, cómo sumar organizaciones y comunidades costeras a prepararse ante los embates del cambio climático que cada vez vienen más fuertes. ¿Cómo hacemos para organizarnos distinto y para hacer acciones que sigan atrayendo esas oportunidades de desarrollo para las comunidades? ¿Cuáles fueron uno de los grandes retos? Identificar, uno, cómo está organizado el sector hídrico en Costa Rica. Nos dimos cuenta de ese gran potencial de trabajo de las asadas, de que son organizaciones comunales que toman el liderazgo para manejar el recurso hídrico de su comunidad, y eso está detrás, hay un montón de personas, líderes comunales. Otro de los grandes retos en el sector hídrico fue la información meteorológica y cómo relaciona información meteorológica con las decisiones a nivel del acueducto. Identifiquemos cómo es eso técnicamente, cómo llevo un deseo de adaptarme a acciones concretas, técnicas, que me tracen la ruta en mi acueducto o en mi comunidad para asegurar acciones de adaptación. Las decisiones de las acciones de adaptación se toman localmente. Es localmente donde podemos decidir de qué forma nos transformamos. El componente de costas y recurso hídrico nos ayudó a poder demostrar que las acciones de adaptación lideradas localmente generan mucho mejores resultados, porque además son las mismas comunidades las que se benefician, pero además las que lo tienen que llevar adelante. Un componente muy relevante del programa Adaptados es el manejo del recurso hídrico, la gestión integral de cuencas y la adaptación climática en costas, con diversos proyectos que fomentan el uso eficiente del agua, así como la protección de los recursos marino-costeros, involucrando a las comunidades. Un ejemplo es Vigilantes del Agua, un programa que integró la adaptación climática en la formación de estudiantes para hacer eficiente el uso del agua en las escuelas, impactando además a las familias y comunidades. Incluso se instalaron dispositivos de cosecha de agua de lluvia. También se desarrolló el videojuego Nogal para sensibilizar sobre el cambio climático. Se incorporó el tema de adaptación al cambio climático al programa Vigilantes del Agua que ejecuta el AIA en los centros educativos. Entonces ahora los estudiantes en todo el territorio nacional contarán con la educación sobre el cuidado y correcto uso del recurso hídrico, pero también sobre el tema de cambio climático y la importancia de adaptarse al mismo. Apoyar a las organizaciones que prestan el servicio de suministro de agua potable también fue una prioridad para Adaptados.
La aplicación de protocolos para evaluar la vulnerabilidad y así determinar los riesgos que podrían enfrentar las asadas en un futuro toma en cuenta la interacción entre infraestructura y datos climáticos, con el fin de definir las medidas de adaptación más efectivas e integrarlas en los programas de gestión ambiental y riesgos, priorizando acciones de construcción y mejora de infraestructura, mejoras electromecánicas, conformación de brigadas, ampliación de almacenaje, mantenimiento de pozos y reforestación de zonas de recarga. En el caso específico de las asadas, ha sido un proceso muy interesante, sobre todo por la concientización que ellos han recibido en temas relacionados con cambio climático. Incluso ahora ya se están tomando decisiones con base en el análisis de riesgo y la priorización que han hecho ellos a través del trabajo de estos últimos años, ¿verdad?, para tomar decisiones ya con un fundamento técnico y que ellos puedan desarrollar a futuro resiliencia en sus comunidades. Otro logro relevante es la tarifa de protección del recurso hídrico, un instrumento de política pública apoyado por Adaptados, a cargo de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, con la participación de una gran cantidad de organizaciones, que les permite a las asadas generar ingresos para proteger el agua con pago por servicios ambientales, compra de tierra con bosque o para reforestar, educación ambiental y equipamiento para monitoreo. El propósito de los proyectos es contar con una mayor disponibilidad y calidad de agua en los sitios de aprovechamiento, que apunte a la sostenibilidad futura del recurso, así como disminuir el consumo mediante la promoción de una cultura de uso eficiente. Me siento sumamente orgullosa de ser la primera asada de presentar la tarifa de protección del recurso hídrico. ¿Qué es una tarifa de recurso hídrico? Es un aporte que da cada usuario para proteger nuestros recursos para generaciones futuras. Los retos existentes en torno al recurso hídrico, tales como la escasez de agua, la calidad de esta y el manejo de eventos naturales, se trabajaron a través de la gestión integral de cuencas con acciones para fortalecer su manejo, permitiendo así la identificación de respuestas de adaptación climática adecuadas para contribuir a mejorar la resiliencia de las comunidades. Con el propósito de reducir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad de adaptación climática, se dieron proyectos de gestión integral de costas, como es el caso del distrito de Paquera Tambor, en el Golfo de Nicoya, donde se mapearon los sitios más propensos a impactos climáticos y hábitats críticos. Además, se capacitó a grupos locales para promover una mayor sostenibilidad de actividades como la pesca, el turismo y la navegación. La restauración y resiliencia de ecosistemas marinos también es vital para asegurar los medios de vida de las comunidades costeras. Este es el caso del proyecto de restauración de arrecifes coralinos, los cuales albergan más del 25% de la vida marina. Sin embargo, en las últimas 4 décadas, se ha perdido el 30% de estos ecosistemas en el mundo, y una de las principales causas de mortalidad es el blanqueamiento causado por el calentamiento global. Racing Coral trabaja en la restauración de arrecifes de coral en Golfo Dulce y el Caribe Sur, con viveros donde determinan aquellas especies que, en términos de temperatura, pueden dar un mejor rendimiento. También capacitan a centros educativos y grupos locales con potencial de desarrollar un turismo educativo que les genere mayores ingresos a las comunidades. La restauración ha venido creciendo en el país. Nosotros empezamos a coordinar esfuerzos con Fundecooperación en el 2019. Gracias al Fondo de Fundecooperación pudimos crecer como proyecto en varias esferas, pudimos construir más viveros, tener más corales, también pudimos involucrar a la comunidad y nos dimos cuenta que eso es algo totalmente fundamental. El arrecife es de la gente y mientras más gente de la comunidad está involucrada, más rápido avanza el proyecto. En Adaptados, las alianzas estratégicas son fundamentales. El proyecto realizado en Talamanca es un ejemplo de ello, pues puso en marcha nuevos modelos de gobernanza participativa, inclusiva y adaptativa, que lograron que las comunidades identificaran nudos críticos y tomaran acciones para adaptarse al cambio climático. Las novedosas redes creadas se fueron articulando de manera flexible y cada parte aportó su experiencia y conocimiento para responder a las necesidades de las comunidades para enfrentar los retos del cambio climático. Se logró tomar medidas de adaptación de gran impacto frente a daños causados en los ecosistemas costeros y zonas de recarga acuífera,
como la reforestación con árboles de varios kilómetros de línea costera en playas altamente turísticas y con participación integrada de instituciones gubernamentales, organizaciones ambientales y de personas pescadoras y empresas turísticas. Esta vegetación costera sirve además como barrera ante tormentas y huracanes y resulta importante como hábitat de fauna silvestre, símbolo de identidad cultural y fuente gastronómica. Así como este proyecto y esta comunidad, con sus organizaciones de base, otras tantas se han sumado a proyectos de adaptación climática de Adaptados para conservar los recursos marino-costeros y el vital recurso hídrico. La antigua aduana reunió a miles de personas que vivieron a través de la Expo Adaptados la realidad de una Costa Rica que es capaz de adaptarse, que es capaz de trabajar en equipo y romper barreras para crear un encadenamiento proactivo y empático que trae beneficios a miles y miles de familias por todos los rincones del país. Nos enfocamos a trabajar en la gestión integral de cuencas hidrográficas y la adaptación climática en las costas, con diversos proyectos que fomentan el uso eficiente marino-costeros, involucrando las comunidades, impactando además a las familias y a las escuelas. Definitivamente, nada de esto hubiera sido posible si no hubiéramos tenido la colaboración tan grande de tantas organizaciones, aliadas, entes ejecutores y personas beneficiarias y organizaciones beneficiarias que estuvieron detrás empujando, colaborando y sumando. Este programa además, y creo que es muy importante decirlo, ha sido posible gracias al Fondo de Adaptación que confió en Costa Rica en un modelo distinto de adaptación liderada localmente con un montón de organizaciones. Esto no es común en otros lados del mundo y de hecho el Fondo de Adaptación dijo, confío en ustedes, vamos adelante, vamos a ver cómo nos va y hoy 8 años después le podemos decir funcionó muy bien. Y esto también es gracias posible a la gran colaboración con el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que además han sido socios estratégicos. Hay muchísimas personas y organizaciones que son el corazón de este programa Adaptados. Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería queremos felicitar a Funde Cooperación y al programa Adaptados. Ser parte de Expo Adaptados fue trabajar en equipo. Para el programa de investigación en desarrollo urbano sostenible, participar de Adaptados significó la posibilidad de apoyar a múltiples comunidades de la región Brunca. Formado parte de Adaptados para la SAA, el distrito de Río Blanco, ha significado un gran logro. Para mí, ser parte del programa Adaptados significó un acercamiento a las comunidades. Haber sido parte de Adaptados significó llegar a distintas zonas del país, Ojancha, Parrita, Limón, para trabajar de la mano con gobiernos locales, organizaciones de base, líderes comunales y ASAAS. Conocimiento en semillas. Para nosotros fue una gran experiencia. Esperamos que esto pueda replicarse en otras partes del país. Nos alegra mucho haber participado en los proyectos con Funde Cooperación. Haber sido parte de Adaptados le ha permitido a SENASA obtener un equipo que nos ha permitido mejorar el servicio para los productores. Adaptados significa la identificación de problemas agropecuarios del país y la generación de soluciones y alternativas a los mismos. Adaptados en el intercambio de conocimiento y el aprendizaje para la acción. Para el Centro Nacional de Alta Tecnología del Consejo Nacional de Rectores, haber sido parte de Adaptados significó la oportunidad de apoyar a más de 12.000 productores de toda Centroamérica, de ellos 9.000 de Costa Rica y 3.000 del resto del área. Para mí significó poder compartir información importante sobre los granos y su aporte nutricional. Significó la oportunidad de desarrollar y ejecutar un proyecto de acción climática en beneficio de las comunidades costeras. Haber sido parte de Adaptados Más significó para nuestra organización una oportunidad muy grande para poder contribuir a crear comunidades más resilientes, preparadas ante el cambio climático. En la Cámara Nacional de Productores de Leche estamos muy complacidos con el aporte de Adaptados y Funde Cooperación al sector lácteo costarricense. Gracias a Adaptados hemos apoyado a más de 700 productores ganaderos en la implementación de buenas prácticas para la mitigación del cambio climático y poder desarrollar en sus unidades productivas técnicas que puedan favorecer el desempeño productivo como lo son el pastoreo racional.
Para mí significó aportar información relevante sobre manejo post cosecha y calidad comercial de los granos. El programa Adaptados ha sido muy importante. En el caso de Coopeleche RL se benefició una cantidad importante de productores con cosecha de agua y sistemas de riego de purines. Para mí, el haber sido parte del programa Adaptados significó una oportunidad para generar acciones de adaptación al cambio climático. Agradezco a Fundecooperación el haber implementado ese programa de tanta relevancia para el sector. Los resultados del programa Adaptados tuvieron una fuerte y positiva repercusión por toda Costa Rica. Miles de familias se vieron beneficiadas y se convirtieron en la semilla que germinará en una nueva visión. Una visión con más conciencia, convicción y empatía con nuestra madre tierra. Esa semilla traerá al país y al mundo una cosecha de esperanza y cambio que heredará a las nuevas generaciones un ambiente sostenible. Con el programa Adaptados llegamos a un montón de rincones del país y queríamos llegarle a mucho más personas que son de las que están preocupadas por qué hacemos con el tema climático y cómo tomamos acción. Convertimos ese mensaje del programa Adaptados con el apoyo de obras de teatro dirigidas a niños, a jóvenes que cuenten la forma de hacer adaptación de una forma muy coloquial. Y entonces llegamos a una gran cantidad de escuelas y colegios en diferentes rincones del país también. Los niños estaban encantados. A lo mejor ellos mismos van a decir, ahora ¿qué hago yo? ¿Qué más hago? ¿Y cómo le llevo ese mensaje a mi familia? ¿Y cómo le llevo ese mensaje a mis papás? Quisimos llegarle también a público que probablemente no se acercaría normalmente a ver de qué se trata algo climático. Se lo llevamos a ellos a través de diferentes centros comerciales en diferentes lados. Hicimos un concurso de murales con inteligencia artificial. Lo que estábamos aprovechando era el uso de una herramienta tecnológica para poder usar la creatividad y usar las ideas y poder transmitir qué es el programa Adaptados de forma de un mural. Tuvimos una canción compuesta por Jauri que logró transmitir ese sentimiento detrás del programa Adaptados, pero de una forma no técnica, sino de una forma muy emocional. Y además también una de las cosas que tiene el programa Adaptados y es como además Jauri nombró a la canción, es sin dejar a nadie atrás. El centro del programa Adaptados son las personas y como bien dice la Agenda 2030, sin dejar a nadie atrás. Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, una organización con un nombre largo pero con mucho corazón. Queremos usar ese corazón para agradecerle a una gran cantidad de organizaciones que se sumaron con nosotros en este sueño, fueron parte. También quiero agradecer al equipo de Fundecooperación que le ha puesto alma, vida y corazón a lo largo de estos 8 años para poder tomar un gran sueño, convertirlo en realidad. Hay un antes y un después del programa Adaptados. El programa Adaptados demuestra de que podemos pasar de un anhelo y un reto y de un sueño a acciones concretas que generan resultados. Esto nos motiva a que hay muchísimo más que hacer y muchas más oportunidades a llevarle a muchísimas más personas a que sean parte de este cambio que necesitamos. Aliados el día y la noche, bailando al compás de la tierra al girar. Unidos los sueños y el tiempo, caminos y pasos para conquistar. Nuestros grandes anhelos cumplir y un hermoso legado escribir. Con forrajes de gran ilusión plantados en el corazón. Sembra coral se complementó, cosechando lluvia que perdure por los que vendrán con ancestral conocimiento. Manos que se esfuerzan, cambio que comienza sin dejar a nadie atrás. Futuro que vuela
está más alto. Tesoro aprendido, poder compartir